Buenas noches. Oigan, han estado muy interesantes estas mesas sobre lo que están proponiendo las dos candidatas a la presidencia en materia de políticas públicas. Hoy vamos a hablar de un tema de la mayor importancia. Bueno, todos son importantes, pero este sí realmente está muy candente por la situación que enfrenta la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex. Vamos a ver qué proponen las dos aspirantes para resolver esta crisis pues económica, financiera, por la que está atravesando, operativa, desde luego también por la que está atravesando la empresa pública de petróleo. Doy la bienvenida a Rosanetti Barrios. Ella viene en representación de Xóchitl Gálvez. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, muchas gracias. Y saludo a Héctor Alonso Romero. Él es del equipo de Claudia Sheinbaum. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Leo. Gracias por venir. El volado lo ganaste tú, sí, y tú decidiste cerrar. Entonces vamos a empezar contigo. 3 minutos cada uno de las participaciones. Rosanetti, ¿cómo están viendo la situación en Pemex? Claro, con mucho gusto. Para poder hablar de Pemex y del futuro del sector energético que tiene Xóchitl Gálvez, es indispensable saber en dónde estamos parados. Sí. Donde estamos parados hoy es frente a los resultados de un sector que es estratégico y que ha sido dominado fundamentalmente por ideología del siglo XX. Esa ideología que se vale tener, pero que no descansó en técnica ni en ciencia, ha provocado que hoy Petróleos Mexicanos esté en la peor crisis de su historia. La peor crisis. Peor crisis de su historia. Hoy Petróleos Mexicanos ha perdido 900,000 millones de pesos en 5 años, de los cuales 800,000 se los debemos a las pérdidas en las refinerías. Correcto. Petróleos Mexicanos debe 22,000 millones de dólares a sus proveedores. No le paga a los proveedores porque pierde tanto dinero que no puede pagar. Petróleos Mexicanos inició esta administración con una calificación crediticia que mostraba la confianza de los inversionistas, pero ya la perdió justo porque pierde dinero. De tal forma que hoy Petróleos Mexicanos está completamente fuera del mercado de deuda. ¿A qué se debe fundamentalmente este problema? A que la apuesta fue al combustóleo. Nos dijeron que íbamos a ser soberanos en gasolina, pero a nadie le explicaron que en realidad la apuesta era el combustóleo. Explícale rápido a la gente qué es el combustóleo. Con mucho gusto. ¿No? Sí. Cuando un barril de petróleo entra a la refinería, sí, tiene que obtener productos de alto valor, sí, y el menos desperdicio posible. Una refinería en Estados Unidos tiene un desperdicio de 1 a 1.5%. ¿Cómo se llama ese desperdicio? Combustóleo. Es como el chapopote, ¿no? Digamos que sería un equivalente. Sí. En México, las refinerías de Pemex producen en conjunto el 30% de desperdicio. Por eso decimos que pierde. Por eso pierde. Porque el combustóleo tiene un valor inferior al del petróleo. Okay. Y les tengo un dato. El combustóleo vale menos que el petróleo. Vale menos que el petróleo. Entonces tienes un producto final que vale menos que tu materia prima. Por eso pierde. Sí. El combustóleo además es un producto que daña la salud de los mexicanos y que, insisto, ha hecho perder a Pemex. Rápidamente comento. En estos 5 años, Petróleos Mexicanos ha producido 450 millones de barriles de combustóleo. ¿Cuánto debió haber producido si hubiera tenido los equipos adecuados? 21 millones. 30 veces más de lo que produce una refinería en Estados Unidos. Y tenemos 469 millones de barriles de gasolina. En la siguiente intervención les voy a platicar cómo es que Xóchitl Gálvez plantea corregir esta tragedia en la que ya la ideología arcaica metió a Petróleos Mexicanos. Héctor Alonso Romero, del equipo de Claudia. Ideología arcaica, dice Rosanetti. Sí, muchas gracias, Leo. Primero que nada, pues, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Rosanetti. Yo creo que para evaluar cualquier política de programa de gobierno siempre hay que establecer una línea base y con base en eso podemos evaluarlo, ¿no? En este caso, la línea base tiene que ser noviembre de 2018, cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí quisiera dar 4 indicadores, tanto financieros como operativos, que nos van a pintar una idea de cómo estaba Pemex en ese momento y cómo está Pemex ahora. Correcto. El primero es la deuda financiera, ¿no? 2.1 billones de pesos era el saldo, y hay que decirlo, 60% de esa deuda se contrajo durante el sexenio de Peña Nieto. Ninguna empresa se había endeudado con tanta velocidad y con tanta magnitud, ¿no? El segundo, el tema de las utilidades. Iban más de 12 años sin utilidades, que mucho tiene que ver con el régimen fiscal al cual se sometió Pemex, pero eso lo toco más adelante.
La producción y las reservas, si se hubiera continuado la tendencia de producción que se venía observando desde el sexenio de Fox, hoy estaríamos produciendo 900,000 barriles diarios y tendríamos únicamente 3 años de reservas. Y en el tema del Sistema Nacional de Refinación, producción de gasolinas, entregaron el Sistema Nacional de Refinación operando al 38% de la capacidad y se importaba el 70% de las gasolinas. Correcto. ¿Cómo está Pemex ahora en marzo del 2024, que son los datos más recientes que hay? La deuda financiera se redujo 14%, ya estamos hablando de un saldo de 1.7 billones de pesos. Van 2 años seguidos con utilidades, que sí, tiene que ver mucho con el régimen fiscal, lo tocaré más adelante. Y la producción y reservas, ahora la producción se estabilizó, aumentó y ahora estamos hablando de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos. ¿Eso produce Pemex o es también el sector privado? No, eso es solo Pemex. Solo Pemex, 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos. Que es el doble. Incluyendo entonces, digamos, gas. Incluyendo los condensados, que son equivalentes a un crudo muy ligero, y el crudo convencional. Es más del doble de lo que venía la tendencia. Y tenemos entre 7 y 8 años de reservas. Y con las refinerías y la producción de gasolina, hoy en día el Sistema Nacional de Refinación produce casi 3 veces más gasolina, diésel y turbocina de lo que se producía en el 2018. Opera al 68% y únicamente se importa el 30%. Ya para septiembre del 24 estaremos viendo un 6%. ¿no? Y aquí sí quisiera... Con 2 bocas. Y también hay un tema importante que lo voy a ligar con lo que comentó Rosanetti, que es el tema del combustóleo. En el tema del combustóleo, precisamente por eso se hicieron inversiones en este sexenio para terminar las coquizadoras tanto de Tula como de Salina Cruz. El tema de Tula va también a arreglar el tema de Salamanca, pero son inversiones que hicieron en este sexenio, que no se atendieron anteriormente. Y el combustóleo se está exportando y actualmente ha representado más de 300,000 millones de pesos de ingresos. Pues, híjole, yo sí veo 2 panoramas completamente distintos del que tú pintas, Rosanetti, y el que tú pintas, Héctor. O sea, sí es abismal la diferencia en las percepciones, ¿no? Mira, es un asunto de cómo se plantean las cosas. Sí. Con producir combustóleo produce pérdidas y mata. El combustóleo mata. Las emisiones de gases de efecto invernadero de esos 450 millones de barriles de combustóleo que se crearon representan 226 millones de toneladas de CO2. Pero vamos a pensar que no les importa la salud de los mexicanos. Las pérdidas no le paga a los proveedores. Es que no le paga a los proveedores. Hay que ir a Carmen. En Carmen la gente se está muriendo porque no les pagan. 2, ¿por qué ha bajado la deuda? Porque no ha habido nadie que le quiera refinanciar la deuda a Pemex. Mexicanos tienen todos que saber que Pemex ha pagado deuda con nuestro dinero y que no tiene más remedio que seguirla pagando con nuestro dinero. Hasta el subsecretario Llorio ya está hablando del Pemex Proa. ¿Por qué ocurre subsecretario eso? de Hacienda. Así es. ¿Por qué está hablando del Pemex Pro al secretario Llorio? Porque Pemex no puede solo. La Organización Civil México Evalúa acaba de publicar un análisis donde muestra claramente que en el primer trimestre de 2024 es la primera vez en toda la historia de Petróleos Mexicanos, ya con todas las ventajas que se les dieron, en que no aportó dinero de manera positiva al erario. Pemex aportó 33,000 millones de pesos entre enero y marzo del 24 y recibió 77,000 del gobierno federal. Hoy México está cargando en peso muerto a Pemex. Después, hay que decirlo, de décadas en donde era al revés. Sí, claro, pero... Que Pemex era el que financiaba mucho del erario. De acuerdo, el asunto es cómo le hacemos hoy. Sí, no, estoy de acuerdo. ¿De dónde sacamos de este hoyo gigantesco a Pemex? Pero sí es un cambio fundamental lo que tú estás diciendo. O sea, ya totalmente. Pemex, en lugar de ser la vaca lechera que era, pues se le acabó la ubre. ¿Y cuál es el planteamiento entonces? Sí. Dado que ahí ya metieron a Pemex, ya lo metieron a ese mega problemón, ya Llorio quiere el Pemex Proa. ¿Qué propone Xóchitl Gálvez para salvar a Pemex? Les explico. Propone esencialmente 3 cosas. Primero, que sea gobernada, dirigida, conducida por personas que sí sepan de qué están hablando.
por personas expertas, honestas y trabajadoras, son las expresiones de Xóchitl. Sí. No, basta ya de 90-10 fidelidad. No, por personas que sí sepan, sobre todo en el siglo XX, lo que significa. Propone un cambio de modelo y en el modelo de negocios para... no podemos pensar en que vamos a tener resultados distintos si hacemos lo mismo. Y propone invertir en los empleados y ahorita les platico cómo. Muy bien. Pemex Proa, o sea... Este dato me parece interesante, que ya este trimestre le tuvo que inyectar más dinero el gobierno a lo que era la situación anterior, que Pemex le inyectaba dinero al gobierno, ¿no? ¿Cómo ves tú, Héctor? Sí, yo primero voy a hacer dos precisiones. Venga. El pago de proveedores ya se ha comentado muchas veces por parte del director general Octavio Romero. Sí. Para agosto se espera que esté totalmente normalizado y se han estado haciendo pagos. En mayo se esperan 70,000 millones y han sido 40,000 millones. O sea, sí hay un problema Hubo un retraso en el pago de los proveedores, Okay. lo dijo el director, pero ya para agosto se espera que esté. El tema del refinanciamiento de la deuda, también Pemex ha refinanciado deuda en este sexenio de manera rutinaria, entonces no entiendo por qué dicen que no lo ha hecho. Pero mira, Pemex es una empresa que es muy rentable antes del pago de derechos y utilidades e impuestos. Eso ha sido la historia de Pemex desde Zedillo hasta Peña Nieto, ¿no? Ahora también tenemos que entender cómo es que llegamos a esto, ¿no? Porque mucho de la crítica está en el pago de la deuda, justamente lo que mencionabas tú. Sí. Pero esa deuda es una deuda que se heredó, que hay que honrar, Sí, ¿no? bueno, pero... Digo, porque la otra alternativa sería, no sé si es lo que están insinuando, pero la otra alternativa sería no pagar la deuda de Pemex, ¿no? Y eso sería gravísimo. No Bueno, hacerlo. hay otra alternativa que entiendo, perdón, y te lo pongo a tu tiempo. No te preocupes. Pero que se está hablando que es que el gobierno asuma la deuda de Pemex, ¿no? O sea, que convierta en bonos soberanos los bonos de Pemex. Sí, y se trata de honrar los compromisos, Sí. ¿no? Que Sí, son sí. compromisos que se adquirieron y que se heredaron. Sí. Pero mira, yo quisiera hablar en este momento del tema de las aportaciones de capital que se le han hecho a Pemex. Bien. Porque tenemos que ser muy claros en qué se ha gastado ese dinero. 45% del dinero que se le aportó a Te Pemex. voy a pedir que le expliques a la gente que es una aportación de capital. Sí, para que los que... el gobierno le dio dinero a Pemex para cumplir Ok. alguna obligación. Ok, perfecto. Han sido alrededor de 870,000 millones de pesos en este sexenio. 45% se usó para la construcción de la refinería de Dos Bocas, para la compra de Deer Park y para la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, que ahora ya producimos casi 3 veces más gasolinas, diésel y turbocina. El otro 55% se ha usado para el pago justamente de la deuda que nos heredaron. Y otra situación es que Pemex ha aportado en este sexenio 4 billones de pesos. Estamos hablando del 11% del presupuesto de manera promedio anual. Es un monto gigantesco. Y Pemex, al momento de que presenta su presupuesto, no está pidiendo que Hacienda le dé ese dinero. Lo que le pide a Hacienda es que le autorice utilizar parte de sus ingresos que genera con sus actividades económicas normales en ese presupuesto o en ese proyecto de presupuesto que presenta. Todo lo demás se va a la Hacienda. ¿Y cómo llegamos al modelo o cómo llegamos a este tema de un endeudamiento excesivo? Pues bueno, voy a citar lo que dijo Ángel Gurria, Sí. quien es parte del equipo de Xóchitl Gálvez, y puso: la situación de Pemex es resultado de la política fiscal que siguió la Federación a lo largo de décadas. Le quitamos hasta el 70% de los ingresos brutos, le creamos una pérdida artificial y le obligamos a cubrirla con deuda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al mismo tiempo había una política fiscal de condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Con eso, endeudando a Pemex, cubrían el hueco fiscal que dejaban. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Rosanetti. claro que sí. Pemex nos ha costado en esta administración que le apostó al combustóleo, insisto, sí se produce más gasolina, pero no tiene ningún sentido para el mexicano si te digo que se está produciendo 30 veces más combustóleo que el que se debía hacer. La apuesta Perdón, fue al ¿qué están combustóleo. haciendo con el combustóleo? Lo están vendiendo, qué buena ¿verdad? pregunta. La apuesta de este sexenio en energía fue el combustóleo. Primero, CFE estás obligado a comprarle el combustóleo a Pemex. Para plantas de generación. Para las plantas de eléctrica. generación. Nos dijeron que nos iba a alcanzar, ya tenemos apagones. Segundo, el parte del combustóleo todavía se exporta. Es cierto, claro que se exporta. El tema aquí, pues para quien sabe de finanzas, es que lo relevante no es el ingreso, sino el costo. Es cierto que lo vendes, pero si te costó más de lo que obtienes de ingreso, pues ahí tienes una pérdida. ¿A cuánto asciende la pérdida? Por lo menos recuperas algo, ¿no? Pero se trata de no perder. Sí, estoy de acuerdo. 2 billones
de pesos nos ha costado Pemex en esta administración. 2 millones de millones. 2 billones de millones. Sí. Con eso se duplica el presupuesto para educación y para salud. ¿Qué estamos planteando de Pemex, para Pemex, concretamente? Queremos que la dirija personas que sepan de qué están hablando. Queremos cambiar el modelo de negocios. ¿Qué significa eso? Lo que está haciendo todo el mundo, empresas estatales como Aramco, como Petrobras, como Ecopetrol. ¿Qué están haciendo? Son 2 líneas estratégicas principales. La primera es, me quedo en petróleo y gas. Claro que sí, ahí está el negocio de Pemex. ¿Qué se hace? El término es descarbonizar. ¿Qué quiere decir eso? Producir petróleo y gas con mucho menos impacto a la naturaleza. Para eso se requiere una tecnología que Pemex no tiene. Y por supuesto, no se puede producir esta cantidad de combustible. Entonces, primer escenario, primera estrategia, gente que sepa y un modelo que le permita producir petróleo y gas descarbonizado. Segunda área de la estrategia, diversificación. Todas las petroleras del mundo se están diversificando. ¿Hacia dónde? Hacia otro tipo de energía limpia y moderna que Pemex no conoce y que tiene que conocer. Y eso nos lleva al tercer eje, capital humano. Sentarte con los empleados, explicarles la verdad, que todo el mundo vea cómo no invirtieron nada en las refinerías, cómo las refinerías se están cayendo, cómo violan todos los días las normas ambientales, cómo le disminuyeron a la mitad el presupuesto para el mantenimiento y decirles, señores, juntos vamos a construir el futuro. Xóchitl Gálvez es la energía del futuro. Muy bien. No sé si, Héctor, tú quieres entrar ya después del diagnóstico a qué está proponiendo Claudia Sheinbaum para qué hacer con Pemex el próximo sexenio. Sí, claro que sí. Mira, es importante tener empresas públicas fuertes, ¿no? Eso ha sido parte de todo el proyecto que es la Cuarta Transformación, ¿no? Tanto el primer piso como el segundo piso. Y esa, para mí, es la diferencia fundamental entre los dos proyectos, ¿no? La fortaleza y el rol que deben jugar las empresas públicas dentro del sector energético, ¿no? El primer piso se trató del fortalecimiento. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que el segundo piso tenga justamente estas herramientas de política pública, para que pueda llevar a cabo esas políticas que se establezcan desde el Ejecutivo. ¿De qué políticas hablo? Por ejemplo, el tema de la transición energética es un tema que la doctora Claudia Sheinbaum ha propuesto desde que presentó su primer proyecto de nación, que es el que presentó el 1 de marzo, lo propuso como un sello de su gobierno, ¿no? Que sea una transición energética justa, rápida y soberana. Y aquí no hay una transición energética. ¿Energías limpias a qué te refieres? Con energías limpias nos referimos a hidroeléctricas, geotermias, solares, eólicas, bioenergías, hidrógeno. Pero eso es el país, no es Pemex. Perdón, adelante. Entonces, bueno, aquí no hay una transición energética más rápida que aquella que es a través del Estado. Y lo que se propone para Pemex es, uno, que tenga una plataforma petrolera estable de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, no más, no menos, que ahí se quede, para que ese sea la plataforma energética del país, ¿no? Nos permite hacer una transición justa, una transición planeada, ordenada, y nos permite también que Pemex empiece a ver a otros sectores de mayor valor agregado, como es la petroquímica. Petroquímica que, por cierto, quedó destrozada, ¿no? Cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, retomar la petroquímica, ir hacia esos sectores de mayor valor agregado. ¿Por qué? Porque lo que queremos dejar de buscar justamente es dejar... A través de Pemex. A través de Pemex y como política energética es dejar de quemar combustibles fósiles, sí, de acuerdo. Lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum en repetidas ocasiones. Pero el tema del petróleo y todos sus derivados es un tema importante que tiene que seguir utilizando, y la petroquímica es donde hay mayor valor agregado. Y también voltear a que Pemex vea otros sectores que le pueden ser muy naturales. La geoterma, por ejemplo, depende de la exploración de pozos, que Pemex domina totalmente. O el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque Pemex utiliza mucho hidrógeno para todos sus procesos. Pero en esto hay coincidencia. Parecería que hay que buscar nuevos negocios a Pemex con nuevas energías. Yo diría que la principal diferencia es justo el rol de las empresas estatales, ¿no? Que tanto tienen que jugar, uno. Y la otra es, nosotros entendemos que Pemex tiene ciertas fortalezas, como es el tema de exploración de los pozos, que pueden transferirse de manera muy natural al tema de la geoterma o el tema del hidrógeno verde, ¿no? Que ya utiliza hidrógeno en sus procesos. Entonces, todo esto es con una intención que es llevar a cabo una transición ordenada,
justa, que nos permita generar un piso de bienestar y que con eso vayamos construyendo hacia algo que sea Muy realmente... bien. Déjenme, y si me equivoco me corrigen, pero si entiendo yo que el tema de explotación de petróleo, de sacar crudo, sigue siendo un buen negocio. Así es. Sigue siendo... Sí. ¿Lo es? O sea, yo entiendo que sí. Tienes toda la razón. Sí lo es. El tema es cómo lo sacas. Bueno, por eso, pero el tema donde están las pérdidas, las mayores pérdidas, es en refinas. Así es, efectivamente. Tenemos 6 refinerías que ya vimos tienen muchos problemas, viene una 7ª, ¿no? Yo creo que aquí el asunto de fondo y lo que ha de estar pensando la Secretaría de Hacienda, desde luego, es ¿qué demonios hacemos con las refinerías? ¿Qué hacemos? Sí. Porque es una máquina de perder dinero. Se está tragando todo el flujo de efectivo de la empresa. De acuerdo. ¿Qué hacer con las refinerías, Claro. Rosanetti, Héctor? Adelante, Rosanetti. Con mucho gusto. Primero solamente decir que justamente el problema de la refinería de Tula, a quien, debido a que obligaron a la CFE a consumir combustóleo, porque la apuesta de este gobierno no fue a la gasolina, fue al combustóleo, obligan a la CFE a consumir combustóleo y por lo tanto la termoeléctrica de Tula no se cambia a gas natural para seguirse comiendo el combustóleo de la refinería de Tula. Okay. Frente a todo ese daño ambiental que provocó, pues digamos, todos estos problemas que hemos tenido en la zona metropolitana de Valle de México, la doctora Sheinbaum no levantó la voz. La doctora Sheinbaum, que está tan preocupada por la transición energética, fue a defender al Parlamento abierto la ley combustóleo y fue a decir con todas sus letras que ella estaba de acuerdo en que primero operaran las plantas de la CFE que usan combustóleo porque en su lógica es mucho más importante que operen primero las plantas del Estado y que se consuma lo que el país tiene. Bueno, pero ¿y qué hacer con las refinerías? Exactamente. Perdón, entonces, primero, que no produzcan combustóleo porque el combustóleo pierde. Pero eso es lo que produce 30% de las refinerías. Exactamente. Entonces, ¿qué? ¿Cerrar? ¿Cómo le cierras? Yo te digo, a ver, primero, Xóchitl Gálvez tiene una propuesta de electromovilidad que también, por cierto, ya nos han comentado, la tiene la doctora, nada más que hay que ser congruente. Sí. Lo que buscamos es disminuir la demanda de gasolina y diésel del país, impulsar a toda la electromovilidad para que México consuma menos. Al consumir menos, entonces sí puedes apagar refinerías, que esa es parte de la propuesta de Xóchitl Gálvez. Pero además, contamos con que sea cierto, que sirva a dos bocas, que sea cierto que Tula tenga su coquizadora, pues sus equipos para no hacer combustóleo, y que sea cierto que Salina Cruz no los tiene, que los va a tener. Esperamos con todo el corazón que sea cierto. Con eso podemos perfectamente sobrevivir, digamos, como país, consumiendo gasolina y diésel y trazando la ruta de la salida acelerada de la gasolina y diésel. Eso es lo que hacen todos los países en términos de una ruta de la transición. No nada más la platican, se plantea la ruta y se dice vamos a consumir menos y meto todo el incentivo, toda la pila a la demanda. Esa es la lógica. Para eventualmente cerrar las refinerías. Convertirlas en algo más. Sí. ¿Sí? Bueno, convertirlas en algo más tan son los terrenos, ¿no? Pero... No, bueno, y en centros de distribución, en centros donde se puede producir, incluso, ¿por qué no pensar en amoníaco verde? En fin, se pueden hacer cosas espectaculares. Muy bien. ¿Qué hacer con las refinerías, Héctor? ¿Qué dice la campaña de Claudia Sheinbaum? Mira, primero quisiera hacer dos precisiones. Uno es el tema de lo que comentan, la apuesta del combustóleo, la ley combustóleo, que tengo entendido que se refieren a la modificación de la ley de la industria eléctrica que se presentó en el 2021, ¿no? Esa ley lo que buscaba es, uno, que todos paguen lo que tienen que pagar, que cada quien absorba los costos que generan, y dos, generar un orden dentro de todo el sistema, ¿no? Eso, del sistema eléctrico. La ley, claro, eso de ley combustóleo, para mí me suena a una consigna muy reduccionista de lo que realmente planteaba la ley, ¿no? Pero bueno, la otra es el tema de la electromovilidad. La doctora Claudia Sheinbaum, en efecto, presentó desde el 1 de marzo propuestas de electromovilidad, pero además habla desde la experiencia de lo que hizo en la Ciudad de México, ¿no? Rápidamente Cablebús,
el trolebús elevado, la electrificación del transporte del Metrobús en la línea 3, ¿no? Entonces, habla desde la experiencia, no habla desde lo que... No, es correcto. ¿no? Entonces, en el tema de las refinerías, hay que entender por qué son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas son y se dan porque desde que acabó el sexenio de Peña Nieto operaban al 38%. Ahora operan al 68% de su capacidad. La refinación es una industria intensiva en capital. Sí, es correcto. Y eso requiere que los activos operen a altos porcentajes de la capacidad, ¿no? El promedio mundial para tener una operación de refinación sana, estable, para pasar el punto de retorno es entre 70 y 75%. Pues ya estamos por ahí. Estamos cerca. El promedio de la OCDE es de 82% en uso de los activos, ¿no? Entonces, hay que llegar a esos niveles primero. Luego, con el tema del combustóleo, lo que se está planteando es justo las coquizadoras. Una coquizadora va a terminarse en el 2024 y la otra va a terminarse en el 2025. En Tula y en Salina Cruz, ¿no? Pero la de Tula va a atender lo de Tula y lo de Salamanca. Ah, okay. Entonces, a partir de eso, podemos empezar. En Cadereyta y en Tampico Madero no hay esa coquizadora. Hasta el momento, las que se tienen planteadas son esas dos, pero se puede, ese combustóleo se puede ir a Deer Park, se puede llevar a dos, o sea, pueden hacerse muchas cosas, ¿no? Okay. Pero el tema de la refinación es, tenemos que primero llegar a los niveles óptimos, ¿no? Porque realmente se recibió en un porcentaje mínimo. Las inversiones. Pero entonces la propuesta es subirlo a esa capacidad para que sean, digamos, en punto de equilibrio. Esa es la propuesta. Sí, mantener. Y estamos a punto, según. Mantener las refinerías abiertas, ¿no? Sí. Modernizar lo que se tiene que modernizar, no cerrarlas. Acabar las inversiones que se tienen que hacer otras nuevas inversiones justamente para eficientar los procesos de producción. Y eso también conlleva mejores salarios, mejores trabajos, mayor valor agregado, ¿no? Tener aquí todo esto y además otro componente adicional que ha propuesto la doctora, que es la petroquímica, de nuevo. Sí. Es el sector con mayor valor agregado de todos, ¿no? Y entonces, una vez que todos los planes de electromovilidad que ha propuesto la doctora empiecen a reducir justamente la demanda de gasolinas, pues podemos llevar todos esos insumos a hacer petroquímica y todo eso plásticos, que es de mayor valor agregado. Así es. Me queda una última ronda, 3 minutos, y ahora sí, como ustedes quieran concluirlo, Rosanetti. Yo quisiera comentar rápidamente nada más, por favor, hay que decirle bien a la gente. Es cierto, las refinerías operan al 80% cuando no producen este combustóleo. Sí. ¿Ojo? Entonces hay que aceptar que vamos a seguir perdiendo 800,000 millones de pesos como ya los venimos perdiendo. Ojo, eso implica menos hospitales, menos escuelas, menos vacunas. O sea, hasta que no lleguemos ahí van a seguir las pérdidas. No, vamos a llegar con pérdidas. Ese es el punto, porque se produce combustóleo. Solamente dejarlo bien claro. ¿Cuál es entonces la propuesta de Xóchitl Gálvez? Insisto, hacer las cosas distintas para obtener resultados distintos. Hacer las cosas como se hace en el siglo XXI. Contamos con esas coquizadoras seguramente podremos mantener atendida la demanda, pero lo que vamos a incidir es que Pemex tenga una operación exitosa, limpia, que todos podamos volvernos a sentir... Rosanetti, yo es que perdón que te interrumpa y te doy luz, pero yo en esta mesa llevo 14 años y todo el mundo siempre viene a proponer que Pemex sea exitoso. Pero ya la quebraron, Leo, eso no estaba antes, ya no hay de otra, ahora sí ya no hay de otra. Lo que te puedo decir es ahora sí, no hay de otra, por eso es tan preocupante que te digan que vamos a seguir haciendo lo mismo. Justo lo que estamos diciendo es, se acabó. También. Okay. Se acabó y una cosa más que me parece fundamental. Xóchitl Gálvez considera que sin la inversión directa de la iniciativa privada, todo esto es una agradable charla. Sí. Hay que hacer cuentas. Este gobierno nos endeudó 70% más. La deuda pública de hoy es 70% más alta que la que teníamos al inicio del sexenio. Tenemos que pagar esa deuda pública. Tenemos que, Xóchitl lo ha dicho, lo reitero, se van a quedar todos los programas sociales. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Sabes cuánto cuesta una coquizadora? No menos de 4,000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir todo el dinero que se necesita para tener un Pemex moderno? La propuesta de Xóchitl Gálvez es tomar el modelo que están tomando en todos lados las petroleras, que venga la iniciativa privada, que se asocie con Pemex, que le traiga esa tecnología que hoy no tiene y que no tiene forma de tener, porque ya la quebraron, y con eso, con un equipo de personas perfectamente capaces, autónomas de la agenda del Ejecutivo Federal,
sean capaces entonces de trazarle una línea de salida a Pemex, cambiando la forma en que se ha hecho. Déjame hacerte una pregunta rápida. Cuando dices asociarse con Pemex, ¿es asociaciones o...? Asociaciones, farm-outs. Farm-outs, exacto. Pero no colocar parte del capital de Pemex en la bolsa, por ejemplo. Xóchitl ha dicho todo el tiempo que ya no está planteando cambiar la ley de Pemex. No, entonces eso sí no. Digo, porque Aramco, por ejemplo, acaba de tener una colocación en bolsa, y sigue siendo una empresa del Estado saudí. También Ecopetrol y también Petrobras. Exacto, pero eso sí no. No. Ok, perfecto. Tienes 10 segundos. Solamente decir eso, que es entonces la propuesta de Xóchitl es mirando al futuro, dejar de hacer las cosas como ya se probó. Todos los colores ya probaron, salió mal. Sí. La propuesta de Xóchitl es cambiemos ese rumbo, nuevo modelo de negocio. Héctor, adelante, última intervención. Gracias. Yo empezaría diciendo que hay que observar cómo se han comportado las pérdidas en la refinación, sobre todo viendo las pérdidas por barril, ¿no? De 2019 a la fecha se ha reducido en un 30%. Entonces se está mejorando realmente el rendimiento operativo y pues bueno, eso es una cosa muy importante. Y el otro tema, como ya lo expliqué, Pemex no le quita dinero del erario, Pemex aporta, lleva más de 4 billones de pesos, Pemex utiliza sus ingresos para su presupuesto, ¿no? Entonces eso de que Pemex opere, genera menos hospitales, menos vacunas, eso se me hace falso. Desde el último trimestre, que en el último trimestre sí fue un saldo negativo, pero eso se puede corregir el próximo trimestre, ¿no? No, pero hay que ser muy claros, ¿no? De dónde, cómo es el dinero y de dónde viene, y que Pemex aporta y ha aportado 4 billones de pesos al presupuesto en este sexenio, ¿no? Entonces esa se me hace una consigna que hay que desmentir. Luego, también esto del siglo XXI, yo diría, el siglo XXI no es algo inerte. El mundo cambió después de la crisis energética del 2022, lo vimos, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que países como Alemania, como Francia, por poner dos ejemplos importantes, Alemania nacionalizó la filial rusa de Gazprom en Alemania, y Francia renacionalizó, en sus palabras, ¿no? Compró el 14% de acciones que había, pero las compró. Y este tipo de acciones las hemos visto de EDF, ¿no? Este tipo de acciones las hemos visto alrededor del mundo. Lo que estamos viendo es que las empresas estatales están retomando ese impulso, ese papel, contrario a lo que pasó en el siglo pasado, ¿no? Que era las empresas estatales no jugaban y era todo dejar al mercado. Realmente lo que es de aquí al futuro es tener esas herramientas de política pública. Y sí, yo creo que, en conclusión, mira, yo veo dos modelos energéticos, ¿no? Realmente. Sí. Uno es un modelo privatizador, un modelo que apuesta únicamente y que ve el sector energético únicamente como un generador de ganancias privadas, ¿no? No hay más. En el otro modelo se entiende y entendemos la importancia de la energía como una precondición de una vida digna, como una cuestión de un potenciador de calidad de vida, pero también como un habilitador de inversiones, de desarrollo económico y de crecimiento económico. Por eso el plan que presenta la doctora contempla una serie de situaciones como es la reducción de la pobreza energética, tiene un paquete social muy importante, la autosuficiencia, la electromovilidad social, que ya lo hizo aquí en la Ciudad de México, el tema de la eficiencia energética, y todo eso acompañado e implementado realmente por el fortalecimiento de las empresas estatales. Todo eso tiene un objetivo muy claro, que es que la prosperidad que se tenga sea realmente una prosperidad compartida, donde sea para todos, no nada más para unos cuantos. Y ese es el propósito de todo esto. Y no es posible hacerlo. Hay muchas políticas públicas que no son posibles hacerlas o son muy poco eficientes hacerlas si no se tiene un brazo implementador de esas políticas como lo son las empresas estatales fuertes. Y de ahí creo que es lo importante de mantenerlas, rescatarlas y fortalecerlas. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor Rossanetti. Como siempre, un debate muy interesante. Desde luego que hay diferencias ideológicas, hay diferencias técnicas, en fin, pero pues de eso se trata, de debatirlo. Gracias, Rossanetti, gracias, Héctor, de nuevo. Y hacemos una breve pausa. Voy a platicar con la mesa de los martes de la charla que tuvimos ayer en tercer grado con Xóchitl Gálvez. Regresamos.